Hola, buenas. Este es el video demostrativo de la tarea uno. Nosotros somos el grupo conformado por Felipe Gutiérrez y por Tomás Moder. Bueno, para empezar, partiré explicándole un poco el código. Estas tres líneas de aquí arriba lo que hacen básicamente es importar las librerías que vamos a estar ocupando. Axios es la librería con la que vamos a llamar a la URL que le entregamos de nuestra API. FS es para poder escribir en un archivo los tiempos de respuesta que vamos a obtener de cada llamada a la API. Y Redis es para hacer la conexión y los clientes en nuestro sistema de caché. Bueno, tenemos primero la función data, en la cual contenemos nuestra API, que estamos ocupando la de Rick and Morty en el apartado de los personajes. Y tenemos la creación de los tres clientes que se van a conectar a Redis. Esta IP que vemos acá es la del servidor, que en este caso estamos ocupando el servidor local. Y tenemos los tres puertos de conexión con los que se comunicará el cliente con el servidor. En este caso, el cliente uno tiene el 6379, el cliente 2 tiene el 6380 y el cliente 3 tiene el 6381. Lo siguiente es definir los rangos de los IDs que vamos a ocupar, que esto servirá para después almacenar los datos de las tres particiones distintas que tenemos en Redis. Además, definimos el tiempo de expiración, que es el TTL, que nosotros decidimos que fuera de 10 milisegundos. Dentro de la función try tenemos la conexión y las consultas de los clientes hacia Redis. En este caso están comentadas para que probemos primero las consultas sin el sistema de caché. Pero bueno, básicamente lo que hacen es conectar al cliente con Redis y consultar si es que en el ID que se le pasa tiene algún valor. Si es que existe algún valor, significa que ya está almacenado en la caché, por ende solo retorna la respuesta. De lo contrario, significa que no está almacenado, entonces se debe proceder a hacer la petición a la API y luego ingresar estos datos a Redis, que el ingreso es mediante la función set y establecer el TTL se, se logra mediante la función expire. Luego se retorna la respuesta del API. Los condicionales que podemos ver acá para los clientes son para ir definiendo qué valores se almacenarán en cada partición de Redis. Si los valores se comprenden entre 1 y 7, significa que se almacenarán en la partición 1, o sea, el cliente 1. Si los valores fluctúan entre 8 y 14, se almacenarán en la partición 2. Y si los valores finalmente se encuentran entre 15 y 20, se almacenarán en la partición número 3 de Redis. El procedimiento para los clientes es el mismo para los tres, y de lo contrario mostraremos un error. Luego hemos generado una función para tomar los tiempos de respuesta, en la cual se define un arreglo de los tiempos de respuesta que tendrá los valores de todas las consultas realizadas a la API. Luego se realiza un for para iterar 1000 veces, que esta es la automatización de las consultas, y se empieza a tomar el tiempo. Luego se deja esperando la función data, en donde se crean los clientes, y se vuelve a tomar el tiempo, que este será el tiempo de término. Luego se crea esta variable response time, que es la resta entre el tiempo de término menos el tiempo de inicio. Y finalmente este valor se ingresa al arreglo. Después tenemos esta función que lo que hace es los valores del arreglo, escribirlos en un archivo para después poder ejecutarlo en Python y generar los gráficos. Además tenemos el Docker Compose, en el cual creamos los tres clientes, donde se define la imagen a utilizar, los puertos donde se establecerá la comunicación, y además un par de parámetros, como por ejemplo la política de remoción y la memoria máxima que le estamos entregando al caché. Finalmente tenemos el archivo en Python, el cual leerá el archivo de texto generado en el index.js y que nos permitirá realizar el gráfico. Lo primero es subir el Docker Compose app. Me equivoqué. Lo primero que haremos entonces es subir el Docker para poder... no. Una vez ya explicado el código, procederemos a ejecutar el index para poder hacer los tiempos de consulta y ver los resultados sin tener el sistema de caché implementado.
Por el tiempo de demora que esto conlleva, voy a pausar el video y lo reiniciaré cuando esté terminado. Ahora que finalizó la ejecución, vamos a ejecutar el script hecho en Python para poder generar el gráfico de los resultados. Como podemos ver en este gráfico, tenemos tiempos de respuesta que van desde aproximadamente 100 hasta 300 y algunas consultas un poco más milisegundos de respuesta. Ahora lo que vamos a hacer es ejecutar todo este sistema, pero ya con el caché implementado. Entonces vamos a descomentar, vamos aquí a eliminar lo que no nos sirva y ahora lo primero es ejecutar el Docker para poder hacer la conexión de los clientes. Y ahora una vez hecho esto, vamos a ejecutar el script del index. Ahora que ya finalizó la ejecución con el sistema de caché, vamos a volver a ejecutar el script de Python y veremos el resultado en el gráfico. Como podemos observar, las primeras consultas tienen un tiempo de respuesta un poco más elevado, pero ya una vez que los datos han sido ingresados en el sistema de caché hecho por Redis, vemos que los tiempos de respuesta disminuyen drásticamente, fluctuando entre 0 y 30, 40 milisegundos de respuesta, que es eh, mucho más bajo que sin el sistema de caché implementado. Bueno, ahora una de las otras formas que tenemos para comprobar la importancia de esto es cambiando algunos parámetros. Por ejemplo, el TTL. Acabamos de ocupar 10 milisegundos como TTL. Vamos a probar qué es lo que pasa si le ponemos más. Por ejemplo, pongámosle 20 milisegundos. Vamos a guardar y vamos a volver a ejecutar el script. Bueno, aquí ya finalizó. Vamos a volver a ejecutar Python. Aquí tenemos el gráfico. Podemos ver que ahora los tiempos de respuesta son mucho más parejos. Ya no tenemos picos aquí que sobresalen o sobrepasan de los 50 milisegundos y todos se mantienen constantes entre aproximadamente 15 y 20 milisegundos. Algunos incluso llegando hasta los 30, pero valores mucho más bajos que con un TTL de 10. Ahora probaremos con un TTL más bajo. Probaremos con 5 milisegundos de TTL. Vamos a guardar el script y vamos a volver a ejecutar nuevamente el index. Como vemos aquí, demora un poco más. Esto se debe a que el TTL es el tiempo de vida que va a tener el dato guardado en la caché. Por ende, mientras más se acerque a cero, es como si no estuviera implementado el sistema, ya que los datos se van a ir eliminando de manera mucho más rápida, ya que el tiempo es mucho menor y va a requerir ir a buscar la información mucho más seguido a las peticiones con la API. Bueno, aquí ha finalizado. Vamos a ejecutar nuevamente Python para ver el gráfico de respuesta. Y aquí, como vemos, el cambio es mucho más notorio. Tenemos que el tiempo de respuesta promedio está entre 200 250 milisegundos aproximadamente, y teniendo valores muy pequeños de respuesta, pero en la minoría de las consultas. Por ende, aquí podemos concluir que el TTL también es un parámetro importantísimo al momento de diseñar y de querer implementar un buen sistema de caché.